¿ya? Aparte hay náuseas, vómitos, puede haber fiebre, pueden haber síntomas como disuria o incluso deposiciones líquidas, ¿no? Esto por irritación de la vejiga o del recto, cuando ya son apendicitis complicadas, ¿no? Hay secreción purulenta y en contacto con estas estructuras puede irritar y igual, ¿no? Producir estos síntomas. Así es que tener cuidado, ¿no? Y uno porque haga diarrea o no porque tenga disuria, decir, no, esto es una gastroenteritis o es, ¿no?, una infección urinaria, no es así. Pueden estar presentes igual esta sintomatología en los pacientes con apendicitis, ¿no? En cuanto al examen físico, a ver qué, bueno, hay que evaluar todo, ¿no? Desde los signos vitales, hay que evaluar, bueno, si están hidratados, no están hidratados, ¿no? Es cuando hay demasiados vómitos, llegan deshidratados. Hay que evaluar la parte respiratoria. Eh, Uno de los diagnósticos diferenciales es las neumonías basales derechas, ¿ya? Palpitación a veces nos produce dolor abdominal y se puede confundir con una apendicitis, ¿no? Entonces hay que evaluar correctamente también todo lo que es tórax, ¿no? Y bueno, en la parte abdominal, ¿qué evalúan sobre el dolor? ¿Qué preguntarían? ¿Qué cosas se evalúa en dolor abdominal? Características del dolor. Doctora, valoraríamos en primer lugar la localización. Bueno, se dice que más frecuentes en el punto de McBurney, ¿no? También si presentaría alguna irradiación, alguna zona. También hay que valorar, bueno, la intensidad, si tiene tal vez factores que lo atenúan o lo exacerban. Y muy importante también es la parte de los signos, ¿no? Si presentara tal vez signo de Bloomberg, que es el de Romsey también, y Mm, otros como el iliopsoas o el obturador. Así es, ¿no? Hay que, bueno, evaluar la intensidad del dolor, qué cosas lo aumentan, qué lo disminuyen, si mira hacia algún lado, ¿no? Normalmente los niños con apendicitis, cuando varias horas, no es característico, a veces los vemos entrar con la conocida marcha antálgica, ¿no? Pacientes encorvaditos, cogiéndose la fosa ilíaca derecha, ¿no? No quieren estirarse porque al estirarse les produce dolor. Característico que nos relatan, ¿no? Que cuando tosen les duele, si respiran muy profundo les duele. Durante el camino hacia el hospital, los baches del carro les producen dolor, ¿ya? Y estos niños normalmente están tranquilos, ¿no? Están bastante tranquilos en sus camillitas, no son como niños con cólicos, por ejemplo, que están llorando, moviéndose demasiado, ¿no? Estos niños evitan el movimiento, ¿no? Y bueno, los signos clásicos que ya ustedes conocen, ¿no? Murney, Robson, por llevados en general también están presentes en estos pacientes, ¿no? Entonces, un paciente con toda la historia clásica de apendicitis, con McBurney positivo, ¿no? No necesitamos más exámenes, hacemos el diagnóstico de una apendicitis aguda, ¿no? Ahora, ¿qué encontrarían? Igual hay que pedirle todos los exámenes para el laboratorio, ¿no? ¿Qué encontrarían en el hemograma de estos pacientes? Doctora, es probable encontrarle leucocitosis, ¿no? Claro, hay leucocitosis, ¿qué más? Podría haber también Mm, neutrofilia mayor al 75%. Entonces puede haber, bueno, leucocitosis, desviación a la izquierda, si le tenemos PCR también, ¿no? Positiva o elevada. Eh,
¿no? Hay que evaluar también electrolitos porque si hay demasiados vómitos pueden estar también alterados. Valores de creatinina porque podrían tener una insuficiencia renal prerrenal si es que están muy deshidratados, ¿no? Entonces hay que evaluar todo esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clasificación de apendicitis que conocen? Sí, ¿no? Bueno, ¿no? Normalmente la congestiva, la supurada o flemonosa, ¿no? La necrosada y la perforada, ¿no? Hay otras clasificaciones como perforada o no perforada, ¿ya? Y, a ver, denme un ratito, por favor. Ya. Decía que hay otras clasificaciones como perforadas y no perforadas, ¿ya? Que, bueno, la perforada es básicamente cuando vemos, ¿no? El agujero visible en el apéndice o encontramos un coprolito libre, ¿no? Nos indica la perforación. Y las complicadas y las no complicadas, ¿no? Básicamente desde la perforada, ¿no? Y perforadas con peritonitis ya consideramos las complicadas, ¿no? Las no complicadas en realidad necesitan el antibiótico, ¿no? O la supurada, la congestiva, ¿no? Simplemente antibiótico profiláctico, ¿ya? 30 minutos previo a sala y no es necesario continuar el tratamiento de antibiótico, ¿ya? Con una dosis profiláctica basta, ¿no? Pero ya en las perforadas sí es necesario que completen tratamiento antibiótico, ¿no? Al menos unos 7 días de antibiótico, que ya cuando toleran la vía oral podría pasar a antibiótico vía oral, ¿no? Incluso en casa, no hay problema, ¿ya? Y bueno, en las necrosadas hay cierta eh, discrepancia, porque algunos dicen que tienen microperforaciones, ¿no? Pero, eh, ahora, ¿qué gérmenes cubrirían? ¿No? Vamos a ver en el tratamiento, obviamente dejamos al paciente en NPO, si está deshidratado le podemos indicar algún bolo de cloruro, su hidratación.
¿no? Y luego su antibióticos. ¿Qué gérmenes van a cubrir en estos pacientes con apendicitis? Doctora, principalmente el gran negativo, especialmente la Escherichia coli. También puede haber los anaerobios como el Bacteroides fragilis. ¿No? Gran negativos y anaerobios, ¿no? Entonces, generalmente siempre en las no complicadas usamos clindamicina, amicacina, ¿ya? Y en las complicadas, o ya sí pensamos, ¿no? Que pueden estar perforadas, hay signos peritoneales, tienen ya más de un día, más de 30 horas de enfermedad, ¿no? Usamos estriaxona, metronidazol. ¿No? Igual, como exámenes de ayuda diagnóstica, nos podemos basar en lo que es la de primera elección, la ecografía abdominal, ¿no? Pero es muy operador dependiente, tampoco hay que dejarnos llevar por esto, son exámenes de ayuda, pero no nos deciden, no se operan las ecografías, las imágenes, sino al paciente. Ya un valor de diámetro más de 7 milímetros es indicativo o sugestivo de una apendicitis, ¿no? Una imagen, ¿no? Tubular, que no se comprima, porque normalmente cuando están en condiciones normal se comprimen, ¿ya? Pero bueno, más de 7 milímetros es característico de una apendicitis, ¿no? Además de esto podemos tener líquido libre, pueden haber alteraciones de la grasa mesentérica. Las radiografías nos pueden ayudar, más que todo cuando ya están en estadios complicados, podemos ver signos de obstrucción intestinal, ¿no? Niveles hidroaéreos y bueno, sí, la literatura nos dice que a veces podemos ver, evidenciar coprolitos, ¿no? Pero esto no siempre se ve, ¿no? Vamos a evaluar otro caso, luego vemos la parte quirúrgica, ¿ya? Este es un paciente de 5 años, esta es la historia clínica de emergencia realizada por un pediatra, normalmente los pediatras son los que reciben a los pacientitos, ¿ya? Refieren 4 días de enfermedad. El cuadro inicia con deposiciones líquidas, no hay moco, no hay sangre. Un día antes del ingreso se agrega fiebre, ya no hace deposiciones, ¿ya? Pero persiste el dolor abdominal, ¿no? En unas funciones vitales están relativamente estables, ¿ya? Y en la parte abdominal pone un abdomen blando depresible, ruidos presentes, hay dolor difuso, ¿no? Hay dolor a la palpación en toda la barriguita y un McBurney 2. El pediatra le pone como diagnóstico dolor abdominal, una diarrea aguda infecciosa, descartar una apendicitis. Le pide ecografía y le pide evaluación por cirugía, ¿no? Entonces, la ecografía nos informa líquido libre laminar, edema generalizado de asas, hay adenopatías mesentéricas y nos da como diagnóstico una ileitis. Entonces, nosotros le evaluamos, recuerden, es un niño de 5 añitos. Igual, la madre nos da el mismo diagnóstico, ¿no? 4 días, inicia con deposición, perdón, la misma anamnesis, ¿no? Que inicia con deposiciones líquidas, con vómitos, ¿ya? Y hace un día ya se agrega fiebre y dolor abdominal, ¿no? El paciente está irritable, el abdomen no es distendido, pero sí es poco depresible, hay dolor en toda la barriguita, hay resistencia muscular, ¿no? Entonces, ¿qué harían con este niño? ¿Cuál sería su siguiente paso a seguir?
¿Mm? ¿Qué harían con este paciente? ¿Le piden algún otro examen? ¿Lo programan a sala? ¿Lo dejan con manejo por el pediatra porque no es quirúrgico? Ya ecografía. Al momento en que leemos la historia dijimos que el pediatra le pidió una ecografía y la ecografía te da como diagnóstico una ileitis. Entonces, ¿qué harían con este pacientito? Mm, mm, Ya, a ver. Doctora, en relación al examen físico, ¿no? En cuestión del abdomen, bueno, ya nos estaría mostrando probablemente algunos signos peritoneales, ¿no? Porque tenemos ruidos hidroaéreos disminuidos y hay también resistencia muscular, ¿no? Entonces, el cuadro es como que ha empeorado, ¿no? Mm, ¿No? Entonces, ¿qué harías con este pacientito? ¿Le pides algún otro examen? ¿Lo programan a sala? Mm, Bueno, probablemente le volvería a realizar la ecografía. em, Le pediría nuevamente ecografía, ¿no? Y examen y bueno, los que son mamá, ¿no? Así es, ¿no? Vamos a pedir, bueno, los exámenes quirúrgicos. ¿Mm? En el caso de este paciente, ¿no? Miren, los leucocitos en realidad están en conteo total normal, pero si hay neutrofilia, hay también aumento de bastones, ¿ya? El PCR, que normalmente es hasta 5, está en 300, ¿no? Cuando se indica una infección. Y hay una pequeña alteración del perfil de coagulación, que a veces también se altera secundario a un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, unos exámenes de un paciente infectado, ¿no? Y si volvemos a evaluar a este niño, ¿no? Con un bebé de 5 años, así el cuadro clínico no sea característico de una apendicitis, ¿no? Porque nos dice la madre que tiene 4 días, que inicia con deposiciones, ¿no? Luego ya se agregó la fiebre y el dolor, las apendicitis siempre inician con dolor, ¿ya? Pero es un niño de 5 añitos, entonces a veces las madres en realidad no ven el paciente o no se dan cuenta de cuando inicia el dolor, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, ¿ya? Con un abdomen no distendido, que esté poco depresible, que haya dolor en toda la barriguita, que haya resistencia muscular, siempre pensar que pueda hacer algo quirúrgico. Las ecografías, les dije, las ecografías son muy operador dependientes.
¿ya? Entonces no podemos dejarnos llevar por una ecografía. Si nuestro examen físico nos dice que el paciente puede ser algo quirúrgico, entonces lo que manda es el examen físico, ¿ya? Este paciente debería ser programado frente a una cirugía. Pero bueno, en este caso se le pidió una tomografía, ¿ya? Y en la tomografía muestran en esta parte el engrosamiento, ¿no? Del apéndice, si es que lo medimos, tiene más de 7 milímetros, ¿ya? Y con un coprolito en su interior, ¿no? Igual en este corte transversal, en esta parte, ¿no? Como la pared del apéndice capta contraste, ¿ya? Y el coprolito en su interior, entonces nos confirma el diagnóstico de apendicitis aguda, ¿ya? Entonces siempre, claro, ¿no? Las ecografías son exámenes de ayuda, pero no nos, digamos, son bastante operador dependiente, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Entonces este paciente obviamente hay que pedirle su riesgo quirúrgico, que son el perfil de coagulación, dejarlo en NPO, su hidratación, ¿no? Su antibiótico. ¿Qué antibiótico utilizarían con este niño? ¿Mm? Doctora, ¿se podría utilizar ceftriaxona con metronidazol? Así es, ¿no? Y es un paciente complicadito, ¿ya? Entonces ponemos ceftriaxona metronidazol. ¿Mm? Y su analgésico, por favor, a todos los niños que lleguen con dolor abdominal, siempre darles confort, ¿ok? No es cierto esto de que nos va a enmascarar el dolor, de que si no le evalúa el cirujano todavía no le ponemos analgésico, no. ¿Ok? Los signos de apendicitis, la resistencia muscular, la irritación, todo esto va a seguir presente a pesar de ponerles analgésicos. Entonces a un niñito siempre hay que calmarle el dolor, ¿ya? Eh, no nos va a enmascarar los signos de apendicitis. Un correcto diagnóstico, igual vamos a poder encontrar los signos, ¿ya? Entonces, siempre ponerles analgésicos. Lo que usamos comúnmente es el metamizol, ¿ya? Vamos a usarlo hasta 30 miligramos por kilo, cada 6 o cada 8 horas. Ujú. Y bueno, vamos a ver otro pacientito. Este es un pacientito de 8 años, ¿ya? Es sexo masculino, ¿ya? Tiene tiempo de enfermedad de 6 días, ¿no? Inicia con dolor abdominal, náuseas, vómitos, hiporexia, sensación de alza térmica y luego deposiciones líquidas, ¿no? Es todo un cuadro clínico característico de una apendicitis. Le dieron Bactrim, o sea, trimetoprim sulfametoxazol por 3 días, ¿ya? Y luego recibió ceftriaxona, no por 3 días más. Llega la emergencia por persistencia de dolor, ¿ya? Y el abdomen es blando, depresible, no hay signos peritoneales, ¿ya? Pero hay dolor en la fosa ilíaca derecha y resistencia muscular voluntaria, ¿no? Por el dolor se defiende y se palpa una masa en la fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿qué podría ser este paciente? ¿Cuál es el diagnóstico probable? Un paciente con un cuadro clínico de apendicitis, 8 años, 6 días de enfermedad y que le palpan una masa en la fosa ilíaca derecha. Doctora, quizás por el tiempo de enfermedad, quizás ya nos podría alejar un poco más de la apendicitis, ¿no? Porque son 6 días, ya estuviera ya, pero en peritonitis, ¿no? Em, y quizás por la masa, quizás se podría tratar de alguna obstrucción intestinal. Podría estar sospechando probablemente de eso.
Ya, ¿qué más? A ver, vamos a ver sus compañeros, ¿qué opinan? Mira, es un niño, 8 años, 6 días de enfermedad, ¿no? Cuadro clínico de apendicitis, automedicado, ¿no? Recibió antibiótico, ¿ya? Y le palpan una masa dolorosa en fosa ilíaca derecha. ¿No? ¿Qué más? A ver. Ya, ¿qué más? A ver algunos más de tus compañeros, ¿qué opinan? Doctora, podría ser, como mencionaron mis compañeros, se aleja un poco más de la apendicitis, pero podría haber una afectación, tal vez una inflamación de ganglios, tal vez una adenitis, porque, bueno, no tiene un cuadro clásico de apendicitis, pero la adenitis sí simula, ¿no? Este cuadro de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Doctora, también estaba pensando de que por el tiempo de enfermedad y si tiene el cuadro de apendicitis, quizás ya se podría haber formado un plastrón y eso también podría ser lo que se palpa. Así es, ¿no? Un paciente con un cuadro de apendicitis, ¿ya? Que tiene más de 5 días de enfermedad, porque son 5 días para que formen un plastrón, ¿no? Que se palpa una masa en fosa ilíaca derecha, hay que pensar que puede ser un plastrón apendicular, ¿no? Si es una masa formada obviamente por el apéndice, el piplon, ¿no? Asas delgadas, usualmente, ¿ya? Que, bueno, dice que se perforó, ¿no? Y en vez de desarrollar una peritonitis, ¿no? El epiplon, asas fueron a cubrir esta perforación, ¿ya? Y se formó una masa, ¿no? No hacen normalmente cuadros de peritonitis, ¿no? La vamos a diagnosticar, bueno, nos confirma el diagnóstico una ecografía, tenemos un hemograma con leucocitosis, ¿no? Hemogramas infecciosos. Ya le deberíamos pedir inicialmente una ecografía, en este caso no había médico radiólogo, por lo que se le pide directamente una tomografía. Y la tomografía nos informa un conglomerado de asas intestinales en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Lo que vemos bien acá. Bien, eso nos confirma el diagnóstico de plastrón apendicular, ¿no? Y no hay líquido libre en la cavidad. Ahora, ¿cuál sería el manejo de este plastrón? Bueno, en ellos más que todo primero es tratamiento médico y posterior ya es quirúrgico, dependiendo de cómo evolucione. Ya, ¿qué más? Quedarían con un plastrón apendicular.
En un paciente con plastrón apendicular que no tenga signos peritoneales, ¿ya? Se les da tratamiento médico, ¿ya? Deben recibir tratamiento antibiótico por al menos 10 a 14 días, ¿ya? Los días son hospitalizados, mm, eh, para que resuelva este proceso inflamatorio, infeccioso, ¿no? ¿Por qué? No lo operamos de inicio porque es bastante riesgoso. Es una masa que está conteniendo también intestinos. Entonces, esta masa es bastante, digamos, está, bueno, ya formada, bastante adherida. Entonces, si intentamos despegar esta masa para buscar el apéndice y sacarlo, podemos lesionar el intestino, puede luego el niño presentar fístulas intestinales, ¿ya? Entonces es mucho más riesgo. Lo que hacemos es darle manejo antibiótico. Ahora, en cualquier momento este niño puede requerir cirugía, porque durante este proceso del manejo antibiótico, eh, un segundito, por favor. Ya, decía que en cualquier momento este niño puede requerir cirugía, porque es una masa, se puede obstruir, si hay signos de obstrucción, hay que operarlo, ¿no? Pese a los riesgos. Si en algún momento, bueno, si el paciente no tolera la vía oral, sigue siendo fiebre a pesar del tratamiento antibiótico, también, ¿no? Lo primero que hacemos es intentar rotar el antibiótico, ¿no? Rotamos el antibiótico con unos antibióticos más fuertes, pero si igual no responde a eso, hay que operar, ¿ya? Y si hay signos peritoneales, también. Ahora, cuando operamos, muchas veces intentamos evitamos tocar el plastrón, ¿no? Realmente cuando hay complicaciones es porque hay líquido libre, o sea, pus, ¿no? Nitis, o han tenido un absceso y se ha roto. Entonces entramos, lavamos, nada más, limpiamos toda la pus, la aspiramos y dejamos un dren, ¿no? Y dejamos el plastrón para después porque lo ideal es no hacer daño en este plastrón, ¿no? Si vemos que se puede manejar, se puede soltar y sacar el apéndice sin ningún riesgo, lo hacemos. Pero si vemos que vamos a lesionar intestino, entonces mejor lo dejamos ahí y solo ponemos un dren, ¿no? Se extrae metronidazol unos 10 días y luego que culminen los 14 días por vía oral, si es que ha completado, si es que ha evolucionado favorablemente, ¿ya? Y hacemos controles, ¿no? Los controles con ecografía luego ya no van a ver, ya no hay masas, ¿no? ¿No? Ya no hay masas intestinales, los controles de laboratorio igual van en mejoría, luego 12.000, luego 7.000, ¿no? Y si evoluciona favorablemente se va de alta, ¿ya? Ahora, posterior al alta, realmente hacíamos lo que son las apendicectomías de intervalo. Esto quiere decir, ¿no? Que luego de unas 6 semanas, ¿no? Un poco más, citamos al paciente de manera ambulatoria y de forma electiva se le retira el apéndice, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que en estos niños tienen más riesgos de volver a hacer una apendicitis, ¿no? Y más que todo si es que tienen coprolito dentro del apéndice, ¿no?
Esto ahora está en, digamos, discusión, ¿no? Dicen que igual el riesgo es similar al de una persona normal, entonces que no justifica la cirugía electiva, pero bueno, están, en realidad es la discusión eterna, ¿no? Ahora, en cuanto a la cirugía, lo ideal es la cirugía laparoscópica, ¿ya? Independientemente de la edad del paciente, del tipo de apendicitis. Es más, en las apendicitis complicadas es mejor la cirugía laparoscópica porque se puede ver mejor, podemos lavar mejor, ¿no? Todas las cavidades, todos los 4 cuadrantes, ¿ya? Y en caso tengamos una infección de herida, se nos va a infectar el ombliguito, ¿no? En cambio, cuando tenemos una cirugía abierta, se nos va a infectar toda la incisión, incluso puede llegar a veces hasta a evisceraciones, ¿ya? Entonces, lo ideal siempre es hacer la cirugía laparoscópica. Ahora, obviamente depende mucho del cirujano, ¿no? De la experiencia que tenga el cirujano, operando tal vez pacientes muy pequeñitos a veces, de las pinzas con las que se cuente, ¿no? Y, ¿no? Porque si un cirujano obviamente no tiene experiencia en la laparoscopía, lo mejor es hacer lo que sepan hacer, ¿no? No hay problema con que se resuelva de manera abierta, ¿no? Pero siempre con la laparoscopía hay menor estancia hospitalaria, la recuperación es mucho más rápida, hay menor dolor, menos complicaciones postoperatorias, ya que lo más frecuente después de la apendicitis es que puedan presentar las infecciones de heridas operatorias o abscesos residuales, ¿no? Esto es decir que luego, ¿no? Normalmente al 5.º día posoperatorio, el paciente empieza a presentar fiebre, ¿no? Se le toma una ecografía, hay líquido ahí, es un absceso residual. Si es menos de 100 mililitros, y a veces resuelve solo con antibiótico, dándole tratamiento antibiótico, ¿ya? Pero si es que es más de 100 mililitros, va a requerir drenaje, ¿no? Ya sea por radiología intervencionista o entrar nuevamente a una cirugía a lavar este líquido, ¿no? Y bueno, en las apendicitis complicadas que se pueden obstruir, ¿no? Ya. En cuanto a la cirugía laparoscópica, ¿no? Normalmente lo ideal es trabajar con 3 puertos de trabajo que tienen el ombliguito, ¿no? Nosotros usamos la técnica de Hasson, que es la técnica abierta, o sea, sin aguja de veres, ¿no? Se abre, se corta el ombliguito, se abre con una pinza Kelly y se introduce el trocar, ¿ya? No usamos aguja de veres, ¿no? Entonces, lo clásico es usar 3 trócares, ¿no? Una cámara por el ombliguito y 2 pinzas en los costados de 5 milímetros, ¿no? Cosa que acá está el apéndice y podemos triangular, ¿no? Las técnicas son básicamente lo mismo, ¿no? Se quema o se liga el meso, ¿no? Ligamos la base apendicular y se saca el apéndice, ¿no? Y ahora lo que se hace en la vía abierta. Ahora, si tenemos un apéndice libre o que no esté, ¿no? Que no esté complicada, podemos utilizar solo un puerto o 2 puertos, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que nuestro apéndice no está adherida, nada está suelta, vamos igual, la cámara por aquí, ¿no? Inicialmente ponemos una cámara de 10, luego lo podemos cambiar por una de 5, ingresar con una pincita por el mismo ombliguito, jalar el apéndice por el ombligo y hacemos la apendicectomía afuera, ¿no? O solo por el ombliguito y una pinza aquí, ¿no? Luego pasamos la camarita al suprapúbico, ¿ya? Y igual, lo jalamos por el ombliguito. Ahorita les voy a compartir unos videos de esto. Mira, esta de aquí es de un puerto. Esa es la técnica de Hasson, ¿no? O sea, ingresas con una Kelly, abres el ombliguito y se ingresa el trocar de heridas.
¿no? Ahí ven, miren, el apéndice está inflamado, pero está libre. Podemos usar la misma cámara para intentar descubrirlo del epiplón que lo está, liberarlo del epiplón que lo está cubriendo. Entonces, inicialmente teníamos aquí la cámara de 10, pero se le ha cambiado por una cámara de 5. E ingresamos una pinza, la médula, por el costado del ombliguito. Entonces cogemos el apéndice de la punta del apéndice. ¿Ya? Obviamente esos apéndices que estén libres, que sabemos que no se nos van a romper, ¿no? Porque si está muy necrosada, perforada, por paseo friable no podemos hacer eso. Y la sacamos por el ombligo, ¿no? Y hacemos la técnica tal cual si fuera una apendicectomía abierta. Este es otro apéndice, pero es la misma técnica. Miren, acá está el coprolito, ¿no? Esta parte engrosada, ¿no? Se va a quemar el meso o se liga, pues asegurarnos que no sangre. Desde que comencé este negocio. ¿No? Igual es otro apéndice, están terminando de quemar el meso porque ya lo han ligado abajo, un krill. ¿No? Hay que tirar todo el meso apendicular. Y se liga a la base, ¿no? Usamos Vicryl, 0,2 ceros, ¿no? Tal cual en una apendicectomía abierta, pero haciéndolo por el ombliguito, ¿no? Obviamente aquí ya le sacamos el CO2, ¿no? Para que haya menos distancia entre el ciego, ¿no? Y el ombligo. Siempre hay que tener cuidado, no desgarrar por dentro, que no haya sangrados. ¿No? Y bueno, entonces regresa el apéndice a su lugar y se cierra, ¿no? Y solo terminamos con la incisión en el ombliguito, que no se va a notar. Igual la estética en realidad es secundaria, lo principal es resolver el problema del paciente. Esta es una con 2 puertos, les voy a mostrar ahorita. ¿No? Pero los beneficios sí de la laparoscopía es que tenemos una mejor visión. ¿No? Mejor visión, mejor recuperación y menos complicaciones.
¿no? Este es otro apéndice, ya pusieron el trocar en el ombligo, este es el trocar del suprapúbico, ¿no? Han cambiado y han pasado la cámara al suprapúbico y esta pincita está entrando por el ombligo. Igual cogen el apéndice de la punta, ¿no? ¿No? Y la misma técnica, miren, acá es el trocar del suprapúbico. Se dilata un poco el ombliguito, se saca y se hace lo mismo que vimos en el anterior, ¿no? Ligamos la base del apéndice, ¿no? Y los no reabsorbibles. Bueno, aunque antiguamente usaban seda, pero usamos nosotros de Vicryl 0 o 2 ceros, ¿no? Ahí hicimos coprostasia para que no nos quede ahí ningún coprolito, ¿no? Se corte el apéndice y se reingresa, ¿no? Obviamente estas técnicas no las podemos hacer en todos los pacientes, ¿no? Pacientes donde están con muchas adherencias, está el epiplón muy adherido al apéndice, ¿no? O con demasiada pus, el apéndice muy friable, que si lo vamos a querer jalar se va a romper, ¿no? Entonces hay que trabajar con los 3 trócares. Por ejemplo, en este paciente, ¿no? Está bastante adherida, es una necrosada, ¿no? Esta es la punta del apéndice que le estamos tratando de liberar. ¿No? Ahí se hace el nudo en la base del apéndice. ¿No? Luego cortamos y lo sacamos. También por el ombliguito, pero puede salir ya en una bolsita. ¿No? No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema, algo que no les haya quedado claro o algo que quieran eh, aportar. Mm, Doctora, Sí, dime. No, así es. Sí, claro, o sea, si hay, bueno, si está esa apendicitis, porque hay también bacterias que luego convierten en apendicitis, el tratamiento, ¿no? Habitual, ¿no? Cirugía. Pero también hay ciertas bacterias que nos van a simular, ¿no? Eso el manejo es antibiótico, ¿no? Por eso siempre debe ser una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico, ¿no? Laboratorio, ¿no? Igual hay casos en los que a veces hay mucha duda diagnóstica, el paciente persiste con dolor abdominal, ¿no? Y bueno, lo que planteamos en estos casos es laparoscopías exploratorias, ¿no? Laparoscopías diagnósticas. Ya, no, vamos a usar a lo que es onfalocele y gastrosquisis. Aquí está.
A ver, nos vamos a ocupar básicamente de lo que es la gastrosquisis y el onfalocele, que son los defectos periumbilicales, ¿ya? Porque hay también defectos de la pared abdominal en la parte superior, que tienen que ver más que todo con la pentalogía de Cantrell, que hay deformaciones en el esternón, hay ectopia cordis, ¿no? Podemos ver el corazoncito latiendo ahí después del abdomen, ¿no? Y de la línea media inferior, que son las extrofias de vejigas, las extrofias de cloaca, ya donde tenemos igual la vejiga expuesta totalmente, ya, pero bueno, que son malformaciones mucho más complejas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es onfaloceligastrosquisis. ¿Qué han podido leer sobre esto? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿No? Bien, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con lo que es gastrosquisis, ¿no? Las diferencias es que, bueno, como he dicho, ¿no? En el onfalocele tenemos el defecto ubicado a nivel umbilical, ¿ya? El cordón va a salir de este saco que está cubriendo el defecto, ¿no? En las onfaloceles está cubierto el defecto y de aquí sale el cordón. En las gastrosquisis, no, las osas intestinales están expuestas, ¿ya? Y normalmente está a la derecha del cordón umbilical. El cordón está normalmente posicionado, ¿no? Puede estar herniado, generalmente es el estómago, el intestino delgado, ¿ya? Pero también podría estar el colon, ¿ya? Puede estar el hígado, aunque normalmente está en su sitio, en las gastrosquisis. Podemos ver ovarios, testículos, ¿no? Y aquí no hay saco asociado, ¿no? Tiene pocas malformaciones asociadas, ¿ya? A diferencia del onfalocele,
Pero sí, todos estos pacientes están mal rotados y puede asociarse a atresia intestinal. ¿Mm? El principal factor de riesgo para desarrollar gastrosquisis son la edad materna joven, ¿ya? Normalmente estas son madres adolescentes, ya 14 años, 16 años, 18 años, son madres adolescentes. ¿No? El diagnóstico prenatal, lo ideal es que siempre esté presente, ¿ya? Se puede ya dar, ¿no? En las ecografías morfológicas. Nos puede diferenciar, ¿ya? El hecho de que sea un onfalocele o una gastrosquisis, ya que lo principal es, ¿no? Que el onfalocele va a tener un control, un borde, un contorno uniforme, porque tiene un saco cubriendo las asas, ¿ya? Y el onfalocele puede tener otras malformaciones asociadas, ¿ya? Lo ideal es que estos pacientes todos deberían tener un diagnóstico prenatal y para que nazcan también en un hospital donde puedan resolver su caso sin necesidad de derivarlo, ¿no? Por ejemplo, en el hospital nosotros no tenemos maternidad, ¿no? Es un hospital netamente pediátrico, ¿ya? Pero los pacientitos que llegan son todos por referencias, llegan de diferentes lugares del país, ¿ya? Y muchos llegan en bastante mal estado, ¿no? Y a veces demoran en llegar también, porque hasta conseguir vuelo o conseguir ambulancia para ser referidos, también demora, ¿no? Y al menos en la gastrosquisis es bastante importante el manejo de estas asas que están expuestas, ¿no? Como le dije, la gastrosquisis se puede asociar a atresias intestinales, es lo más frecuente, ¿ya? En cuanto a malformaciones en la gastrosquisis, ¿ya? Mira, nos hacen así, ¿no? Pacientitos con las asas intestinales expuestas, ¿no? Lo más importante en estos pacientes es cubrir estas asas intestinales, ¿no? Por ejemplo, si en sus serums en algún momento tienen estos pacientitos, la idea es cubrir estas asas con un material plástico, ¿ya? No cubrirlas con gasas, porque las gasas se van a adherir así en el momento usemos gasas húmedas, ¿no? Se van a secar, se van a adherir y al momento de despegarlas van a ocasionar más daño en este intestino que ya esté hematoso, que ya no está con este pil, que es como esta cascarita, ¿no? Que está cubriendo las asas, están todas edematizadas, formando un conglomerado. Entonces, la idea es cubrirlo con un material plástico, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta es una bolsa de transfusión. Se puede usar las bolsas colectoras de orina de adultos, ¿no? Las cortamos y las cubrimos y que mantengan una posición vertical, ¿ya? Que mantengan una posición vertical, porque si se nos, ¿no? Les podemos poner aquí ya compresas de gasas alrededor para que queden verticalizadas, ¿no? Porque si en algún momento este hilito, bueno, canal se nos cae, ¿no? Va a interrumpir el flujo sanguíneo y estas asas se nos pueden necrosar, ¿no? Estos pacientes obviamente hay que tenerlos en NPO, ¿no? Su sondita orogástrica, ¿no? Para descomprimir, antibiótico, ¿no? Porque estas asas están expuestas, son bastante susceptibles a infección, ¿ya? Ventilador mecánico solo si es que es necesario, si es que le causa alguna insuficiencia respiratoria, ¿ya? No todos se intuban, ¿ya? Y bueno, lo que hacemos en el hospital una vez que llegan es ahora, lo ideal es que se pueda reducir de forma primaria, ¿no? Que todo el intestino entre en la cavidad abdominal y lo podamos cerrar, pero a veces es demasiado el intestino que está afuera y no se puede reducir, ¿no? No se puede ingresar y además si lo cerramos con demasiada tensión podemos generar un síndrome compartimental, una hipertensión intraabdominal. ¿Ya? Entonces le ponemos un silo, ¿ya? Realmente, bueno, ahora lo que usamos es un retractor de heridas de Alexis que ya viene con un aro acá adentro, ¿no? Lo colocamos y las asas intestinales protegidas. Entonces, día a día vamos a ir reduciendo esto, ¿no? Le vamos colocando aquí gasitas o algo y metiéndolo poco a poco, hasta que ya todo llegue a estar cerradito, todo esté dentro del abdomen y ya podamos cerrarlo.
¿no? Esa es la idea, siempre esto en posición vertical. No me olviden. Ya, miren, son los pacientitos, ¿no? Y estos son los hilos que les dejamos, ¿no? Tienen un aro adentro y otro aro. ¿No? Hasta que, bueno, ya esté completamente reducido y podamos cerrarlo. Hay dos tipos de cierres, bueno, ¿no? Uno que podemos hacerlos con suturas y otro en que solo le ponemos un duoder y va a ir cerrando solito, ¿no? Por esto siempre tiende a reducir centrípetamente. Miren, quedan, les vamos poniendo las gasitas, ¿no? Reduciendo, reduciendo y este es el resultado final. Bien. Como les digo, lo ideal siempre sería que cierren en el primero, ¿no? Cuando no tenemos muchas asas afuera, podemos intentar reducirlas. Lo bueno es que en las gastrosquises la cavidad abdominal no es tan pequeña, en los onfaloceles sí tienden a tener una cavidad abdominal pequeña. Entonces podemos reducirlos y cerrarlos a veces de manera primaria, pero no siempre. ¿No? Acá tenemos grandes, otras gastrosquisis más grandes, igual se va cerrando, ¿no? Y luego este es el resultado final. Realmente nos toma más o menos 5 días, una semana, ¿no? Reducirlo completamente, ¿no? Estos pacientes demoran en tolerar la vía oral, ¿no? Porque este intestino está inflamado. Entonces, a veces demoran, tienen que estar con nutrición parenteral, ¿no? Y bueno, si es que hay una atresia intestinal asociada, ¿no? Mente revisamos el intestino, si es que sospechamos de esto, en el momento que se va a hacer el cierre, ¿no? Porque en el momento inicial está bastante inflamado, ¿no? Y bastante adherido también, ¿no? En la primera vez, cuando colocamos el hilo, simplemente lavamos estas osas intestinales con suero fisiológico tibio y intentamos reducir lo que se puede, o sea, introducirlo dentro del abdomen, ¿no? Pero no separamos las asas intestinales, esperamos que el edema baje y desinflame solo, ¿no? Y colocamos el hilo. ¿No? Por ejemplo, miren, acá tenemos intestino necrótico, ¿no? También son complicaciones de las atresias intestinales, ¿no? En cambio, bueno, en el onfalocele está el defecto, también es una herniación del intestino, ¿no? El contenido abdominal por fuera, ¿no? Del abdomen, pero el defecto está cubierto, ¿no? Por esta capita. Es un saco, ¿ya? Que está formado por peritoneo, gelatina de Wharton y apnios. Y el cordón umbilical nos sale de la misma capa, ¿ya? Cambio en el onfalocele, recuerden que no salía de la piel, ¿no? Normalmente al lado izquierdo del defecto, el defecto en la gastrosquisis está hacia el lado derecho, ¿ya? Normalmente. Pueden haber gastrosquisis al lado izquierdo, la verdad es que yo nunca las he visto, la literatura lo describe, y nos dice también que si la gastrosquisis está del lado izquierdo, hay más malformaciones asociadas, ¿ya? Pero no, lo clásico es que sea al lado derecho del cordón. En los onfaloceles, ¿no? Bueno, otra diferencia también es que en las gastrosquisis el orificio no tiende a ser muy grande, ¿no? Es menos de 5 centímetros. En cambio, en los onfaloceles sí tenemos un defecto mucho más grande, ¿no? Antiguamente, ¿qué hacíamos con estos onfaloceles gigantes? Y bueno, todavía se debe hacer en algunos lugares, es de este defecto. O sea, todos los días, o bueno, algunos días se lavaba la capa, ¿no? Lo ideal es que no se rompa esta capita, ¿no? Porque si se rompe, ¿no? Si es un falocele roto, esto sí es una emergencia y hay que operarlo, ¿no? Si en algún momento se rompe. Pero si no, podemos ir cubriendo esta capa con sulfadiazina de plata, o con algún agente antiséptico, ¿no? Y esperábamos. Y esta piel empieza a crecer y epitelizar este saco, ¿no? Y cuando todo esté epitelizado, ya el niño, bueno, crece normalmente y luego cuando sea más grandecito, 1 añito, 2 añitos,
hacemos la cirugía de leventración abdominal, porque obviamente todo esto está ventrado y le podemos colocar una malla, ¿no? Malo es que con estos procedimientos demora obviamente en epitelizar y muchas veces el bebé se nos puede infectar en medio de esto y fallecer por una sepsis. ¿No? Incluso en los casos, obviamente, de los onfaloceles gigantes, ¿no? Que se hace eso, que es cuando el defecto es más de 5 centímetros y más del 50% del hígado está herniado, ¿no? Los onfaloceles gigantes se asocian con más malformaciones, en realidad todos los onfaloceles, ¿no? Principalmente con las trisomías. ¿Ya? Si son onfaloceles pequeñitos, se puede optar por el cierre primario, ¿ya? Esto es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, en este caso con rifocina, va epitelizando y así es como queda, ¿no? Y ya cuando están un poco más grandecitos, se trata ya esta eventración. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Usamos este como un silo, ¿no? De abelo, se cubren, así es por el cirujano, es menos que lo cubrió, se cubren con Duoder, ¿ya? Y igual, vamos todos los días reduciéndolo, podemos poner aquí algunos hilos, ¿ya? Para reducirlos hasta que está completamente reducido y se realiza un cierre de pared. Acá obviamente queda menos estético porque el defecto es mucho más grande, ¿no? No es pequeñito como en las gastrosquisis. Estos pacientes también tienen que estar, ¿no? Su NPO, sondita orogástrica. Hay que siempre vigilar también, y mucho más importante en las presiones intraabdominales, en las gastrosquisis, que no hagan hipertensión abdominal, ¿no? Principalmente cuando los vamos reduciendo el defecto, ¿no? Y bueno, estas son las principales diferencias, ¿no? Que deben ustedes saber. En el onfalocele el defecto está central, está en el mismo anillito, ¿no? Umbilical. En cambio, en la gastrosquisis lateral el cordón, el tamaño del defecto en los onfaloceles es mucho más grande, ¿no? En la gastrosquisis no suelen ser, el defecto no suele ser más de 4 o 5 centímetros, ¿no? El cordón está sobre el saco en los onfaloceles, en las gastrosquisis está sobre la piel. En el hígado, en las onfaloceles, normalmente está herniado, en las gastrosquisis, ¿no? Está en su sitio. El intestino en la gastrosquisis es edematoso porque no tiene una cubierta que lo proteja, entonces está expuesto al líquido amniótico, ¿ya? Y se inflama, ¿ya? La cavidad abdominal de los onfaloceles es pequeña, en la gastrosquisis, ¿no? Igual es de menor tamaño, por eso es que no podemos meter todo el intestino, ¿no? El intestino se desarrolló fuera, entonces este abdomen no ha crecido, la cavidad abdominal no ha crecido. Eh, Todos son mal rotados, tanto en los onfaloceles como en las gastrosquisis. Las atresia intestinal se relacionan con las gastrosquisis. Isquemias de mesenterio también, ¿ya? Y siempre hay que tener cuidado en las gastrosquisis de tenerlos en posición vertical, también en los onfaloceles, pero en los onfaloceles como tienen su bolsita, están ahí, ¿no? Verticalizados. Anomalías asociadas, principalmente las trisomías, son raras, son frecuentes con los onfaloceles. Por eso es que los onfaloceles normalmente tienen peor pronóstico, ¿no? No tanto por la herniación del intestino, sino por las malformaciones asociadas, ¿no? La enterocolitis necrotizante es una patología que también vamos a ver en las clases siguientes. Se pueden presentar en las gastrosquisis. Malabsorción es frecuente en las gastrosquisis porque es un intestino que esté edematoso, inflamado, ¿ya? Prematuridad también es más frecuente en las gastrosquisis, las madres adolescentes en las gastrosquisis, y el pronóstico de sobrevida, como en las gastrosquisis generalmente no hay malformaciones asociadas, es bueno, ¿ya? Y en los onfaloceles va a depender mucho de si tienen o no malformaciones asociadas, principalmente las cardiopatías o las trisomías. Entonces, vamos a avanzar un poquito rápido porque sé que tienen examen hoy. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta que hacer, algo que no les haya quedado claro.
Si es que es un falocele relativamente pequeño, ¿no? O en ese momento intentamos, si nos ingresa toda la cavidad abdominal y nos queda sin tensión para cerrar, podemos cerrarlo en ese momento. De lo contrario, lo convertimos en algo así como si fuera una gastrosquisis, ¿no? Y tendríamos que ponerle un silo, ¿ya? ¿No? Una bolsa cobertora, no podemos reducirlo de primera intención, ¿no? La idea siempre es que no se nos rompa, es mucho mejor manejarlo, ¿no? El intestino con su misma bolsita, pero si no, tendríamos que ponerle una bolsa de silo similar a la de una gastrosquisis, ¿no? Lo bueno es que las gastrosquisis, como tienen una cavidad abdominal relativamente de un tamaño normal, nos reduce mucho más rápido, ¿no? En cambio, en los onfaloceles, la cavidad abdominal es pequeña, entonces va a demorar más en reducir. Para No, no, la solución salina es isotónica, entonces de esto no hay problema, ¿no? Cuando lavamos intestinos sí usamos solución salina. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas. Quería consultarles. Ha llegado un documento de que mañana tienen elecciones. No sé si ustedes tienen alguna dificultad para desarrollar mañana la clase. Igual en la mañana podríamos hacerla de 8 a 10, ¿no? Eh, no, 8:30 a 10, para mañana estoy saliendo de guardia. Más o menos, o la reprogramamos para otro día, ¿no? Si no, podríamos hacerla igual el sábado antes de su seminario, o después de su seminario, ¿no? Pero hoy día en la teoría, es decir que tienen seminario el día sábado, ¿ya? Y algunos de ustedes tienen que exponer. No sé si seleccionarán a ustedes. O el sábado en la tarde igual podríamos recuperarlas. Ya, no, 8:30. 8. 8:30 podríamos hacer la clase. ¿Está bien a esa hora? Ya, está bien. Entonces mañana 8:30 hacemos atresia esofágica y atresia duodenal e intestinal. ¿Ya? Esos tres temas. Igual. El seminario es todos, o sea, todos los que están llevando cirugía pediátrica, ¿no? Es el día sábado a las 9 de la mañana, si no me equivoco, más o menos de 9 a 11. Se expone atresia de vías biliares y quiste de colédoco. Eh, Hoy en la clase teórica van a seleccionar quiénes son los que van a exponer, ¿no? Seleccionan algunos de todo el grupo en general, ¿no? Y eso. Ujú, sí.
Les decía, o sea, sean, igual lo podemos hacer después del seminario, como que para que si alguno de ustedes expone, se prepare para el seminario. O en todo caso, pónganse de acuerdo y me avisan en un momento por WhatsApp. ¿Está bien? Sí, doctora. Ya, me confirman entonces, ¿no? No, igual podemos hacerlo el sábado en la tarde. Ya, ya, está bien, lo hacemos mañana entonces, ¿ya? Los temas, no se olviden, atresia esofágica, atresia duodenal y atresia intestinal. Ya, ok, chicos, estoy en serio.